¿No me conoces? Soy Tiffany, la nueva hijastra de Rachel. Te llamo porque, bueno, hay un asunto con Tommy y Jake que debes saber. ¿Qué clase de asunto? Su voz se tensó al instante, afilada por la preocupación. ¿Están bien? Les conté todo. Cómo Rachel me había usado como niñera gratuita, cómo irrumpió en mi casa mientras trabajaba, cómo ella y mi padre habían dejado a los niños solos durante 4 horas antes de escaparse a Hawái. Mientras hablaba, sentía su respiración hacerse más profunda, más agitada, como un fuelle al borde del colapso. «Mándame tu dirección», ordenó con firmeza. «Estaré ahí en 60 minutos». Y añadió, con una calidez que me sorprendió. «Tiffany, gracias por llamarme». Cumpliendo su palabra, al cabo de 1 hora exacta, sonó mi timbre. Abriendo la puerta, vi a un hombre alto, de poco más de 40 años. Detrás de él, otro hombre, con un traje que denotaba riqueza y un maletín de cuero en la mano. «¡Papá!», gritaron Tommy y Jake al unísono, corriendo a abrazarlo. Él los estrechó en un abrazo cálido, y vi el alivio inundarlo, borrando las líneas de preocupación de su rostro. «Muchachos, ¿por qué no van a recoger sus cosas?», sugirió, revolviéndoles el cabello con ternura. «Y limpien cualquier desorden que hayan hecho en la casa de la señorita Tiffany». Mientras los niños corrían a juntar sus pertenencias, él se volvió hacia mí. «Él es James Carlton, mi abogado», dijo, señalando al hombre del traje. «¿Te importaría si hablamos unos minutos?» Nos sentamos a la mesa de mi cocina mientras los niños limpiaban la sala. «Señor Anderson, por favor, llámeme Steve», dijo, pasando sus manos por el cabello, frustrado, con el gesto de quien intenta ordenar un rompecabezas caótico. El silencio de la habitación me envolvió como una manta pesada, mientras susurraba a Steve, para que los niños no oyeran, la historia de mis años de lidiar con las artimañas de Rachel. Visitas canceladas a último minuto, planes cambiantes como el viento, usar a los pequeños como peones en su juego. Pero esto... Sacudí la cabeza, negando con amargura. Esto sobrepasaba con creces cualquier cosa que hubiera visto antes. $4,000 mensuales en manutención infantil, y ella se los gastaba en un viaje a Hawái, dejando a nuestros hijos al cuidado de desconocidos. Y ni hablar de abandonarlos solos en una casa vacía, añadió mi abogado, desplegando su bloc de notas con un suspiro. «Seña Taylor, ¿podría contarme con detalle lo sucedido? Comience desde el principio». La siguiente hora transcurrió como un largo río de palabras, describiendo la boda, la escalada gradual de las exigencias de Rachel, los eventos de ese día. Su ceño se profundizaba con cada frase, registrando todo meticulosamente. «Y tengo esto», dije, sacando mi teléfono. «Grabé mis conversaciones con Rachel y mi padre. ¿Sería útil?» Los ojos del abogado brillaron como 2 estrellas. «Sumamente útil. ¿Le importaría enviarme esas grabaciones?» Una vez enviadas, las reprodujo, asintiendo mientras la voz despectiva de Rachel inundaba mi cocina. Al finalizar, miró a Steve. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo. «Abandono, peligro para los menores, malversación de fondos para manutención. Su exesposa nos ha regalado una oportunidad de oro». Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un silencio sepulcral. Ni una llamada, ni un mensaje de Rachel preguntando por sus hijos. Ni siquiera mi padre se interesó por saber si todo estaba bien. Un vacío, un silencio ensordecedor. El paraíso hawaiano, al parecer, los absorbió por completo. 2 pequeños quedaron olvidados en mi hogar. Y yo, ajena a su abandono, proseguía con mi vida. El viernes, al cruzar el umbral de mi casa tras una jornada laboral, una tormenta irrumpió en mi tranquilidad. Rachel, un huracán de furia con el rostro encendido como brasas, irrumpió junto a mi padre. Un papel oficial, agitado como una bandera de guerra, ondeaba en su mano. «¡Tommy! ¡Jake!», gritó, escaneando la estancia con ojos desorbitados. «¿Dónde están mis hijos?». Permanecí en el sofá, una calma asombrosa me invadió. «Con su padre», respondí con serenidad. Rachel se petrificó. «¿Qué?», exclamó, incrédula. «Su padre, el hombre con quien tuvo hijos antes de casarse con mi padre. El que, a diferencia de ustedes,
Realmente se preocupa por su bienestar. Se abalanzó sobre mí. Sus uñas, impecablemente cuidadas, rozaron mi cabello por un suspiro. «Serpiente», me escupió, acercándome el documento amenazante. «Esto es una citación del juzgado de familia. Mi exmarido demanda la custodia completa. Amenazan con arrebatarme mis derechos parentales». Me incorporé, mirándola a los ojos. «Quizás deberían haberlo considerado antes de dejar a sus hijos solos en una casa vacía», repliqué con firmeza. «Los utilizan como peones en sus juegos, dilapidando su manutención en vacaciones hawaianas». Ella giró hacia mi padre, esperando su apoyo, pero solo encontró su ira. Avanzó, con un rostro oscurecido por la tormenta de su decepción. «Nunca creí que mi propia hija pudiese ser tan rencorosa», espetó con amargura. «Has destruido la familia de tu madrastra por pura maldad. A partir de este momento, para mí, ya no eres mi hija». Un golpe sordo, como un puñetazo al estómago, me dejó sin aliento, aunque mi rostro permaneció impasible. «No fui yo quien destrozó nada, papá». Rachel, solo Rachel, desató la furia. Un nuevo alarido de rabia resonó en mi hogar, seguido por el portazo que anunciaba su partida. Mi padre, con una mirada de absoluto desprecio, la siguió. 3 semanas más tarde, el juez nos citó. En el estrado, sentí la mirada de Rachel como brasas sobre mi piel, mientras relataba con fría calma los hechos. El abandono, la invasión a mi propiedad, la indiferencia criminal hacia la seguridad de sus propios hijos. Cuando el abogado reprodujo la grabación de nuestra conversación telefónica, su rostro pasó del rojo al blanco, una máscara de furia contenida. Su risa, desdeñosa y cortante, resonó en la sala, como un eco burlón. Una práctica, me insinuaba, para cuando encontrara a alguien dispuesto a formar una familia conmigo. La expresión del juez se oscureció con cada prueba. Al concluir mi testimonio, Rachel estaba rendida, su anterior arrogancia, desvanecida como la espuma del mar. La sentencia cayó con la fuerza de un trueno. La custodia plena se otorgaba a Steve Anderson. La manutención de los niños, por parte de Rachel, cesaba de inmediato. Una advertencia severa, la amenaza latente de la anulación total de sus derechos parentales ante cualquier nuevo acto de negligencia. Creí que perder a sus hijos la humillaría, pero estaba equivocado. Rachel, junto a mi padre, desató una tormenta de acoso. Mi teléfono, un campo de batalla de insultos y calumnias, vibraba sin cesar. El silencio de mi teléfono, antes inundado por sus llamadas, se rompió solo por el eco de mis propios pensamientos. Bloquear sus números fue como intentar contener un torrente con las manos. Aparecieron entonces, en mi puerta, como espectros tras una cortina rasgada. Los golpes resonaban. La voz estridente de Rachel, un cuchillo afilado en el aire quieto de la noche, perforaba la calma vecinal. «Abre, rompehogares, maldita perra». Soporté estoicamente, una coraza contra la tempestad, hasta que la fatiga, tras una semana extenuante en el trabajo, me desplomó. El siguiente asedio, sin embargo, quebró mi resistencia. Algo dentro de mí se partió. Abrí la puerta, de golpe, como un puño contra un muro. ¿Quieren hablar? Perfecto, hablemos. Invadieron mi salón como una plaga, Rachel lanzándose a una diatriba torrencial. Sus palabras, venenosas como serpientes, me acusaban de destrozar su vida, de privarla de sus lujos, los tratamientos de belleza, ahora inalcanzables, sin la pensión alimenticia, y de atreverse a interferir en su familia. Le permití desatar su furia por 30 segundos, un tiempo medido como arena escurriéndose entre los dedos, antes de dirigir mi mirada a mi padre. ¿Terminaste?, pregunté. ¿No terminamos?, replicó Rachel, pero levanté mi mano, cortando su flujo verbal. No te hablaba a ti. Me centré en mi padre, clavando en él mi mirada. Papá, ¿recuerdas la casa de mamá? ¿La que habitas ahora? Sus ojos parpadearon, sorprendidos por el cambio de rumbo, tan abrupto como un rayo en un cielo sereno. ¿Sabes? La casa que mamá me dejó en su testamento. La casa en la que te he permitido vivir, sin pagar un solo alquiler, por pura bondad. El color abandonó su rostro, pálido como la luna en una noche de invierno.
Rachel se quedó muda, su boca abierta como un abismo sin fondo. Me erguí, imponente como un roble. Esto es lo que va a pasar. El acoso cesa. Las llamadas cesan. Las visitas cesan. Porque si no, te desalojaré antes de que Rachel pueda pronunciar la palabra spa. La puerta se abrió bajo mi mano. Un gesto final a una escena que se grabaría a fuego en mi memoria. Mamá se avergonzaría de su comportamiento. Esa fue mi sentencia muda. Rachel, con su bolso de marca como escudo, salió como una tormenta. Papá, tras ella, un espectro perdido en un mar de silencio, se desvaneció sin una palabra. 3 meses han pasado como un suspiro, un vacío que los dejó fuera de mi vida. Rumores familiares me llegan como ecos de una tragedia. Rachel, en su furia, convierte la vida de mi padre en un tormento, una sinfonía de quejas por la pobreza, impuesta por la ausencia de los pagos destinados a los niños. Pagos que ella dilapidaba en caprichos. Al parecer, el sueldo modesto de mi padre apenas alcanza para su existencia. La semana pasada, un encuentro casual con mi prima Sara en el supermercado fue una ventana a su infierno. Rachel, según Sara, sufre ataques de ira al tener que comprar en establecimientos comunes, renunciando a sus tiendas favoritas. Mi padre, un hombre consumido por la pena, ha envejecido años en tan pocos meses. ¿Me arrepiento? No. Mi alma se mantiene serena. Fue él quien lo eligió todo. Permanecer impasible ante los atropellos de su esposa a mi generosidad. Guardar silencio mientras abandonaba a sus hijos en mi hogar. Preferir renegarme antes que reconocer su error. Mi conciencia está limpia. A veces, defender lo correcto nos convierte en los villanos de la historia ajena. Yo duermo tranquila, sabiendo que esos niños están a salvo y amados, aunque me haya costado la relación con mi padre. La paz de su seguridad se ha instalado en mi corazón como un bálsamo. Aún conservo las llaves de la casa de mi padre, la morada donde transcurrió mi infancia, un legado tangible de recuerdos. Él sigue allí, bajo el mismo techo, un inquilino silencioso, y, por ahora, no he necesitado sacar mi as bajo la manga. Sin embargo, la posibilidad de hacerlo, de exigir lo que me corresponde, me proporciona una tranquilizadora sensación de control. Esa certeza, un escudo contra el resurgir de antiguas disputas, es un bálsamo para mi alma. Una carta que aún no he necesitado jugar, pero que se mantiene firme y presente en mi mano. Una promesa silenciosa de seguridad ante cualquier eventualidad. Me reconforta saber que tengo esa opción, esa espada guardada, preparada para ser desenvainada, si las viejas sombras vuelven a alargarse amenazantes sobre nuestras vidas. Han pasado varios años desde que mamá se fue al cielo, y papá merecía ser feliz, ¿no es cierto? Rachel se irguió, ofreciéndome su mano como una rama de olivo. He oído maravillas de ti, Tiffany, dijo con una calidez que rozaba la miel. Tu padre te menciona constantemente. Me obligué a esbozar una sonrisa, estrechando su mano con una rigidez que ocultaba mi turbación interna. Encantada de conocerte, logré articular, aunque mi mente era un torbellino de interrogantes sin respuesta. La velada comenzó con la torpeza de 2 desconocidos, pero a medida que la cena avanzaba y las palabras fluían entre nosotras, una ligera calma se instaló en mi pecho. Rachel parecía agradable, y la adoración de papá hacia ella era palpable, un faro brillante en la penumbra de la noche. Sus miradas se cruzaban, cargadas de una ternura que se palpaba en el aire. Él, con los ojos de un cachorro. Ella, con gestos afectuosos y naturales que acariciaban su brazo o su hombro. Justo cuando mi corazón empezaba a encontrar un ritmo más tranquilo, Rachel lanzó otra bomba, con la desenfada indiferencia con que se comenta el tiempo atmosférico. Ah, por cierto, dijo mientras ayudaba a papá a recoger los platos. Mis muchachos estarán encantados de conocerte. Tienen 6 y 8 años, unas edades maravillosas. Casi me ahogo con mi propio saliva. ¿Muchachos? ¿Tenía hijos? La manera en que lo mencionó, como un simple detalle sin importancia, una nota al pie de página de su vida, me incomodó profundamente, aunque traté de ignorar esa sensación, de enterrarla bajo la tierra movediza de mis emociones. Era demasiado para procesar en una sola noche, un torrente desbordado. Eso es fantástico, respondí, intentando que mi voz sonara entusiasta,
Que mi sonrisa alcanzara la sinceridad. Espero con ansias conocerlos. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, mi mente era un remolino de pensamientos, una tempestad de emociones encontradas. En el lapso de unas pocas horas, mi vida tranquila y predecible, tan solo papá y yo, se había transformado. Había mutado en algo completamente distinto, irreconocible. El tiempo se precipitó como un torrente después de aquel primer encuentro. De pronto, Rachel, con Tommy y Jake, sus hijos, ocupaban la casa de papá. Los muchachos, típicos retoños de sus años, un torbellino de energía, un concierto de gritos y rabietas ocasionales, pero también con destellos de ternura. Tommy, el mayor, un ávido jugador de videojuegos. Jake, el menor, incapaz de permanecer quieto más de 5 minutos. 4 meses volaron cual aves, y de repente, una boda que organizar. Rachel se abocó a los preparativos con una fervor que rozaba lo inquietante. Cada detalle, desde las flores hasta el tono preciso de los manteles, pasaba por su implacable filtro. Tiffany, cariño, me decía, su voz melosa como miel pura. ¿Podrías cuidar a los chicos un par de horas? Tengo una reunión urgente con la florista. O bien, la cata de pasteles se reprogramó a última hora. ¿Podrías vigilar a Tommy y Jake, por favor? Al principio no me importó. Eran solo unas horas aquí y allá, y los niños, en dosis cortas, eran manejables. Además, deseaba demostrar a papá mi apoyo incondicional a esta nueva etapa. Llegó el gran día. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Los pequeños, impecables en sus trajes, se comportaron admirablemente. Pero a medida que la recepción se prolongaba, la impaciencia infantil se hizo patente. Sentado a mi mesa, picoteando mi cena, vi a Tommy iniciar una batalla campal con guisantes y una cuchara, contra su hermano. «Muchachos», dije con firmeza, acercándome a su mesa. «Basta ya». Un golpe iba a caer. Jake, con su cuchara como arma, ya respondía a la agresión con un aluvión de puré de papas. «Basta», les advertí, la voz resonando como un trueno en la fiesta. Este comportamiento era inaceptable, escandaloso. De pronto, Rachel surgió de la nada, apareciendo como un espectro. Su mano, impecablemente arreglada, se cerró sobre mi brazo con la fuerza de una tenaza, arrastrándome tras una columna ornamentada. «Nunca más les hables así a mis hijos», siseó, la furia transformando su rostro en una máscara de rencor. La dulce mujer sonriente que había conocido durante esos 3 meses se había esfumado, dejando un vacío escalofriante. Ellos estaban lanzando comida a otros invitados, intenté explicar, frotándome el brazo adolorido por su agarre. Solo trataba de evitar un escándalo mayúsculo, una catástrofe social. «Escúchame con atención», me interrumpió, su tono, áspero y glacial. «Estos son mis hijos. Tú no tienes derecho alguno a corregirlos, a imponerles tu autoridad. Cuando tengas tus propios hijos, si es que alguna vez los tienes, entonces podrás jugar a ser mamá todo lo que quieras. Mientras tanto, guarda silencio». Antes de que pudiera reaccionar, volvió a colocar esa sonrisa impostada, esa máscara de felicidad, y regresó a la recepción, arrullaba a mi padre y fascinaba a los invitados como si nada hubiera ocurrido. Como si la serpiente no hubiese mostrado sus colmillos. Los cambios comenzaron pocos días después de la boda. Fue como si Rachel hubiese esperado ese anillo en su dedo para revelar su verdadera naturaleza, su esencia oculta. Ese viernes, como de costumbre, conduje hasta la casa de papá, luchando contra el tráfico infernal durante más de 60 minutos. Llevaba la lasaña favorita de papá, procedente de Tony's, el restaurante donde él y mamá solían celebrar sus aniversarios. Un recuerdo imborrable, un aroma a nostalgia. Un escalofrío recorrió mi espalda al cruzar el umbral. Rachel, estirada en el sofá, el nuestro, el mismo donde mamá y papá compartían tardes, se dedicaba a la pantalla de su teléfono, mientras los niños, una tormenta de energía, se perseguían sin cesar. Su mirada, al alzarla, fue como un aguijón. «Tiffany, deberías haber avisado antes de venir». El peso de la bolsa de comida china en mi mano se sintió como una losa, la culpa de una intrusa en la casa que fue mi infancia. Avisar. Pero los viernes eran sagrados, mi ritual con papá. Rachel se irguió, sus ojos, 2 finas rendijas de reproche. «Las cosas han cambiado», sentenció.
Tu padre tiene una familia. El énfasis en esa palabra, familia, me heló la sangre. Y seré yo quien marque las nuevas reglas aquí. Observé a papá, inmóvil en su butaca, fingiendo una concentración absoluta en su tableta. Ni una palabra, ni un gesto. El hombre que siempre me defendió, que me enseñó a alzar la voz, se había reducido a un silencio sepulcral. De repente, la expresión de Rachel cambió, iluminada por una sonrisa engañosa. «Pero ya que estás aquí», exclamó, levantándose y tomando su bolso. «¿Y traes la cena?» «Perfecto. Tu padre y yo queríamos probar ese nuevo restaurante italiano del centro. Podemos tener nuestra cita romántica, y tú cuidas a los niños». Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, ya estaba arrastrando a papá de la silla. «Vamos, cariño, a cambiarnos». 10 minutos después, se habían esfumado, como borrados por un golpe de magia. El silencio me envolvió como una pesada manta, sin llamadas, sin preguntas sobre mis planes. La lasaña, preparada con cariño para mi padre y para mí, desapareció devorada por Tommy y Jake, en una vorágine de disputas por el mayor trozo. 3 horas se diluyeron en un torbellino, separando peleas, impidiendo saltos desde los muebles, librando una batalla sin cuartel contra la destrucción. Cuando mi padre y Rachel llegaron a las 11 de la noche, el cansancio me pesaba como un ancla. «¡Qué velada tan maravillosa!», exclamó Rachel, ajena al caos reinante. «Estamos agotados», añadió, dirigiendo a los chicos hacia sus camas sin una palabra de agradecimiento. Luego, un bostezo fingido, una máscara de cansancio. «Tiffany, se hace tarde. Tienes un largo viaje». La semana siguiente, la situación empeoró. Rachel, que se dedicaba a la gestión del hogar, según sus propias palabras, empezó a aparecer sin previo aviso en mi casa con los niños. «Tengo una cita urgente con Moni Petty», decía, ya retrocediendo hacia su coche. «O bien, tu padre me lleva a ese nuevo restaurante francés. A los niños no les gusta la comida francesa. Los recogeremos en unas horas». No preguntaba, ni siquiera simulaba hacerlo. Depositaba a los niños y se marchaba, como si fuera un servicio de niñera a su disposición, a cualquier hora. A veces llegaba justo cuando yo regresaba del trabajo, vestida con mi ropa de oficina, demasiado agotada para replicar. Tras semanas de ese absurdo, la tensión se quebró. Mi paciencia, como un vaso lleno hasta el borde, se desbordó. El miércoles, al caer la tarde, después de una jornada laboral agotadora, 3 presentaciones a clientes y un colapso del sistema que me robó 2 horas de trabajo, lo único que deseaba era una ducha caliente y hundirme en el sofá. Sin embargo, al llegar a casa, la camioneta de Rachel ya estaba estacionada en mi entrada. Y ella, con una sonrisa forzada, descargaba a los niños y sus mochilas. «Perfecto», exclamó, empujando a Tommy hacia mi puerta. «Tengo una cita en el spa y luego cena con tu padre. Los recogerá dentro de 1 hora». Mi respuesta fue tajante, desde la puerta del coche. «No soy tu niñera personal. Estoy agotada, he tenido un día terrible, y no he consentido esto». Su rostro se tornó rojo, encendido como brasas. «¿Cómo te atreves?», espetó, arrastrando a los niños hacia su vehículo. «Suban al coche», les ordenó, antes de fulminarme con la mirada. «Te arrepentirás de esta actitud, Tiffany». Salió disparada, dejando 2 surcos negros sobre el asfalto. Entré, me preparé una taza de té, y apenas comenzaba a relajarme cuando sonó mi teléfono. Era papá. «¿Qué diablos te pasa?», bramó, antes de que pudiera siquiera saludarlo. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi esposa? Está llorando». «Papá, espera». «No, espera tú. Eres cruel y egoísta. No toleraré que trates así a mi esposa. Ella siempre ha sido amable contigo». «Papá, por favor, escúchame». Pero ya había colgado. Permanecí allí, contemplando el teléfono, sintiendo un golpe seco en el estómago, como si una ola de desconsuelo me hubiera inundado por completo. La amargura, intensa y punzante, me aprisionaba el pecho. Jamás en mi vida mi padre me había hablado con semejante aspereza. 7 días transcurrieron en un silencio sepulcral, un vacío que se extendía entre nosotros como una grieta insondable. Una parte de mí dolía, sí, pero otra, inesperadamente, saboreaba la calma, un respiro en la tormenta.
Cuando llegó el viernes, me obsequié con comida para llevar y una botella de vino, deseando una noche solitaria y tranquila. Al bajar del coche, un estrépito desde el interior de mi casa me heló la sangre. ¿Ladrones? Mi corazón se aceleró como un tambor frenético. Ya iba a llamar a la policía cuando, de pronto, unas risitas infantiles irrumpieron en el silencio. ¿Qué demonios estaba sucediendo? Con manos temblorosas, abrí la puerta y allí estaban, Tommy y Jake, extendidos en el suelo del salón, rodeados de envoltorios de golosinas y cajas de zumo vacías. La televisión proyectaba dibujos animados a todo volumen, y las migas de pan se extendían como una capa de nieve sucia por toda la habitación. ¿Qué hacen ustedes aquí? Espeté, la voz estrangulada por la sorpresa. Tommy encogió los hombros, sin apartar la mirada de la pantalla. Mamá nos dejó hace 4 horas, respondió con indiferencia. Entró con la llave, dijo que podíamos comer lo que quisiéramos y ver la tele. ¿La llave? Claro, le había dado a mi padre una copia cuando me mudé, por si acaso surgía alguna emergencia. ¿Cuándo regresa? Pregunté, temiendo la respuesta. No regresa, soltó Jake con una alegría desbordante. Mamá y papá se fueron de luna de miel a Hawái. Estarán ausentes durante 2 semanas. Me quedé petrificada, observando a esos 2 pequeños seres que habían estado solos en mi casa durante 4 horas. 1000 desgracias podrían haberles ocurrido. Podrían haberse lastimado, provocar un incendio, o Dios sabe qué otras calamidades. El miedo, frío y punzante, me envolvió como una manta de hielo. Una furia hirviente me consumía. Mis dedos temblorosos buscaban mi teléfono. Antes de marcar el número de Rachel, activé la grabadora. Una corazonada me decía que debía registrar cada palabra. El teléfono sonó, una y otra vez, 10 veces al menos, hasta que ella contestó, seca y cortante. ¿Qué quieres?, espetó. El rumor del mar era un telón de fondo a su aspereza. ¿Qué quiero? Estamos intentando registrarnos en el hotel, repliqué, conteniendo la ira que me estrangulaba. ¿Qué tal explicar por qué irrumpiste en mi casa, abandonando a tus hijos allí? Sin siquiera preguntarme. Su risa, una afilada cuchillada al oído, me heló la sangre. Oh, por favor, no seas tan melodramática. Usé una llave, no es como si hubiera entrado a la fuerza, respondió, irónica. ¿Y qué más podrías estar haciendo? A ver, Tiffany, seamos sinceras. Estás sola en casa, sin novio, sin vida social, sin familia propia. Considera esto un entrenamiento para cuando, finalmente, encuentres a alguien que quiera formar una familia contigo. Colgó. La rabia, un volcán en erupción, me abrazaba. Inmediatamente llamé a papá. Su voz, al responder a la segunda llamada, sonaba irritada, como si le hubiera interrumpido algo crucial. ¿Qué pasa, Tiffany?, preguntó con impaciencia. Estamos a punto de empezar nuestra luna de miel. Papá, Rachel dejó a sus hijos solos en mi casa. Entró mientras trabajaba, exclamé. Deja de exagerar, siempre estás creando dramas. Me interrumpió, cortante. Siempre buscas problemas donde no los hay.